permito leerles un poco del currículum del doctor Solís Gadea. Él es profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, licenciado y maestro en Sociología por la misma universidad y maestro y doctor en Sociología por The New School for Social Research en Nueva York, con experiencia del Programa Especial de Estudios Urbanos y Regionales del Departamento de Planeación del Tecnológico de Massachusetts. Sus líneas de investigación son la teoría política y social contemporánea, el sistema político mexicano y jalisciense y el pensamiento de Max Weber, autor de diversos artículos y ensayos publicados en diversas revistas y diarios especializados, coordinador de la enciclopedia Jalisco en el Mundo Contemporáneo y del libro Por una democracia con significado. Fue director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, fue rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, columnista semanal del periódico Milenio y actualmente vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara. Los dejo en el uso de la voz. Muchas gracias, pues muy buenos días a todas y todos. La verdad que me siento muy emocionado y muy agradecido por esta invitación que me honra muchísimo, que me hizo la doctora Ruth Padilla. Muchas gracias por invitarme y más a hacer la conferencia inaugural de este gran evento. La verdad sí me honra y me compromete. En verdad, muchas gracias y muchas felicidades por la organización de este encuentro y por este nuevo carácter que está adquiriendo ITRANS, que fue concebido originalmente como un centro de servicios, pero no tanto como un instituto que hiciera investigación. Así que yo creo que si yo me sumo a la felicitación que se ha expresado alrededor, en torno a la doctora Ruth y hacia todas y todos ustedes quienes aquí colaboran. La fortaleza del ITRANS, yo creo que reside no solo en ITRANS, sino en ustedes. Gracias. En la capacidad instalada de hacer investigación en toda la red de la UDG y también, por supuesto, en la capacidad que tiene ITRANS de convocar a profesionistas de investigación de toda la zona de Occidente, ¿no? Así que, pues, felicidades siempre, querida Ruth, por todo lo que tú significas para la Universidad de Guadalajara, la verdad. Que si hubiera, que nomás que no quiso ser candidata o no tuvo, no sé, pero si no les hubiera ganado aquí a las mujeres. Bueno, entonces, pues voy a comenzar. Ya como dijo el rector de CUSEI, que hay que estar parados, pues voy a estar parado. No, bueno, si me canso me siento, no. Bueno, voy a repetir lo que escribí. Agradezco en todo lo que vale la invitación que me ha hecho a participar en este coloquio la doctora Ruth Padilla Muñoz, profesora emérita de la Universidad de Guadalajara y directora del Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios ITRANS. Es un gran honor para mí estar esta mañana con ustedes, a quienes también les agradezco muchísimo su presencia. Debemos tomar en serio el enfoque de la transdisciplina y sobre todo en las universidades. Es cierto que en muchos casos podría ser considerado una especie de cliché, una moda intelectual. En cierta manera lo es, por lo menos en algunos casos, porque a veces la fórmula de lo transdisciplinario se utiliza en discursos y en el lenguaje de directivos en nuestro medio. Es una salida elegante para dar a entender que tenemos claro lo que debemos hacer si queremos seguir siendo relevantes socialmente y pertinentes para darles horizontes de éxito profesional y humano a nuestros estudiantes. Y también es un recurso que puede ser efectista para dar a entender que sabemos cómo dotar de eficacia pública a nuestra universidad. Pero más nos vale que no lo asumamos solo como una moda y que, insisto, lo tomemos muy en serio. Creo que el hecho de que se hable de ello, que se hable de la necesidad de superar las fronteras disciplinares e intentar miradas más omniabarcantes, recapitulaciones de conjunto más lúcidas y más ubicuas, remitidas a objetos de análisis percibidos en su complejidad, revela por lo menos que tenemos más claro que nos aqueja una especie de crisis de nuestra conciencia de la época.
como si de pronto nos hubiésemos percatado de que no tenemos instrumentos adecuados para analizar nuestros problemas y para entender nuestras coyunturas críticas. Las disciplinas consabidas ya no nos sirven lo suficiente, no nos alcanzan para dotarnos de una comprensión de lo que nos sucede y menos para imaginar soluciones y diseñar estrategias de tratamiento a los problemas que nos afectan. Claro, no es solo que nos estamos quedando sin instrumentos analíticos de comprensión de lo que ocurre, es que estamos quedándonos a merced de fenómenos que amenazan con hacer colapsar nuestro modo de vida, nuestras instituciones y hasta nuestra sociedad. De esta manera, funcionarios, directivos y profesores vivimos en una especie de limbo. Pareciera que vamos como zombies, a la deriva, sin marcos de comprensión. Ya no entendemos lo que ocurre, aunque de manera inmediata solo percibimos que las instituciones no funcionan, no desempeñan su misión de forma adecuada. La sociedad se desintegra ante nosotros y se nos presenta como una sociedad anómica, conflictuada, sin sentido de dirección, carente de gobernanza, sin horizontes utópicos claros, sin sentido de compromiso asumido por gobernantes y ciudadanos por igual, y renunciando al ejercicio de la racionalidad y la ciencia como criterio para la toma de decisiones. Incluso parece que la tierra, con mayúsculas, y la naturaleza nos han fallado y han dejado de ser predecibles, confiables en sus ciclos y en sus procesos. Preguntémosles, por ejemplo, a los valencianos lo que piensan al respecto de lo sucedido hace unos días, o a los acapulqueños cómo se sienten al padecer los estragos del cambio climático en tan poco tiempo. En la universidad no estamos seguros de que lo que les enseñamos a los jóvenes les será de utilidad. Sí, perdón. En sus vidas personales, no estamos seguros. Digo, perdón que lo diga. El conocimiento cambia incesantemente y profundiza sus alcances en torno a aspectos cada vez más específicos. Y es capaz efectivamente de resolver más problemas desde un punto de vista técnico. Creo que nadie puede negar la capacidad de la ciencia en tanto, digamos, técnica de dominio del mundo, ¿no? Pues tiene crecientes posibilidades de explicación de los fenómenos e intervención en ellos. La paradoja es que nosotros en la universidad no nos planteamos poner lo que nos toca respecto de la solución de problemas públicos de enorme gravedad. Creo que es el salto que debemos de dar como institución. Pensemos en las epidemias y las enfermedades emergentes y reemergentes, en los problemas de la producción de alimentos, en la inseguridad pública y la violencia multiforme que nos aqueja, en la desigualdad y en la polarización social, en la erosión de la democracia y el Estado de Derecho, en las prácticas oligárquicas de los partidos políticos, en la ineficacia de las políticas públicas, en la destrucción de la convivencia cívica que padecen nuestras ciudades, en el cada vez menor acceso a la vivienda por parte de amplios sectores sociales, en las sequías y las inundaciones. Pensemos también en las crisis geopolíticas cada vez más presentes y en las amenazas a la paz mundial. Desde luego, pensemos en el agua y sus problemas. De esta manera surge la cuestión de hacer que el conocimiento se traduzca en soluciones efectivas de problemas, progreso en el más amplio sentido de la palabra, expansión de nuestra conciencia moral, potenciación, si se vale el término, de nuestra capacidad comunicativa y disposición para entendernos en la diferencia, establecimiento de una relación más respetuosa y armónica con la tierra y la naturaleza, mayor democracia, disposición a armonizar valores como la justicia, el bien, la libertad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a los bienes públicos y comunes, el cuidado del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos. Sí, ¿verdad? Ay, qué amable. Aquí lo pongo. Muchas gracias.
Entonces, ese es el marco general que yo les quería compartir. Pasamos a un apartado siguiente que no tiene nombre. En nuestros días, la realidad se nos presenta como una complejidad emergente, en constante cambio y en permanente creación de lo nuevo, en el sentido de que surge en todo momento lo diferente, lo que diverge. Ello de pronto, de manera sorpresiva, deja obsoletos a nuestros conceptos y categorías y convierte en compartimientos estancos a los objetos de estudio de las especialidades disciplinares, que no tienen nada que ver una con la otra, digo, los compartimientos estancos, ¿no? Entonces, bueno, la visión especializada mira los árboles, pero pierde de vista el bosque. Es incapaz de percibir las interrelaciones entre los fenómenos y las constantes transformaciones que esto provoca en las distintas zonas de la realidad. El especialismo y la lógica de los expertos, necesaria y fructífera como es en muchísimos sentidos, no se trata de demonizar la especialización, no puede ayudarnos a captar un sentido de integración de realidad, concebida como un todo coherente e interconectado, y tiende a socavar más bien nuestra capacidad de juicio. Más aún, como lo dejó claro la filósofa alemana judía Hannah Arendt en los años 50 del siglo pasado, la ciencia y la matematización de la realidad han debilitado nuestra capacidad para hablar sobre la realidad desde el sentido común. Arendt diagnosticó la aparición de una crisis producida por los triunfos de la ciencia y dice, en un libro que se llama La condición humana, la dificultad reside en el hecho de que las verdades, entre comillas, del moderno mundo científico, si bien pueden demostrarse en fórmulas matemáticas y comprobarse tecnológicamente, ya no se prestan a la normal expresión del discurso y del pensamiento. Esta es la clave de la cuestión, como si la modernidad hubiese socavado las bases mismas de la condición humana y sobre todo los fundamentos de la vida política. Voy a citar a Hannah Arendt. Pudiera ser que nosotros, criaturas atadas a la tierra, que hemos comenzado a actuar como si fuéramos habitantes del universo, seamos incapaces de entender, esto es, de pensar y hablar sobre las cosas que no obstante podemos hacer. En este caso sería como si nuestro cerebro, que constituye la condición física material de nuestros pensamientos, no pudiera seguir lo que realizamos y en adelante necesitáramos máquinas artificiales para elaborar nuestro pensamiento y habla. Si sucediera que conocimiento en el moderno sentido de know-how y pensamiento se separasen definitivamente, nos convertiríamos en impotentes esclavos, no tanto de nuestras máquinas, dice, como de nuestros know-how, y reflexivas criaturas a merced de cualquier artefacto técnicamente posible, por muy mortífero que fuera. Hasta aquí la cita, escrita en los años 50, y está prediciendo la llegada del teléfono inteligente y de la inteligencia artificial y los aparatos que nos rodean, pero que curiosamente pues evitan o nos convierten en criaturas irreflexivas. Estas palabras resultaron premonitorias. Bueno, aquí está. Pensemos en los teléfonos inteligentes de hoy o en los dispositivos para la inteligencia artificial. El resultado, según la profesora Arendt, es que el discurso ha perdido su poder como resultado de la ciencia, como consecuencia de la ciencia. Nos ha hecho incapaces de hablar entre nosotros, porque los científicos se comunican entre ellos con signos matemáticos, con fórmulas químicas, por ejemplo, o lenguajes hiperespecializados que dejan al conjunto de los seres humanos comunes y corrientes en la inoperancia lingüística y de pensamiento. O mejor dicho, bueno, el resultado es que el discurso o la consecuencia ha perdido su poder como consecuencia de la ciencia y su adopción de un lenguaje de símbolos matemáticos. O mejor dicho, nuestras capacidades para articular discursos, esgrimir
argumentos racionales y comprender están en entredicho. Pero mejor sigamos a Arendt. Dice, la situación creada por las ciencias es de gran significación política. Donde quiera que esté en peligro lo propio del discurso, la cuestión se politiza, dice, ya que es precisamente el discurso lo que hace del hombre un ser único. Si siguiéramos el consejo con el que nos apremian tan a menudo de ajustar nuestras actitudes culturales al presente estado del desarrollo científico, adoptaríamos con toda seriedad una forma de vida en la que el discurso dejaría de tener significado, ya que las ciencias de hoy en día han obligado a adoptar un lenguaje de símbolos matemáticos que, si bien en un principio eran solo abreviaturas de las expresiones habladas, ahora contiene otras expresiones que resulta imposible traducir a discurso. Quizás Arendt esté pensando también pues, en las extravagancias de la filosofía analítica, el neopositivismo lógico, positivismo lógico, que decía, solo tiene significado aquello que se pueda demostrar empíricamente o demostrar lógicamente, o es decir, una frase que sea resultado, consecuencia de un argumento lógico, matemático. Lo demás, pues puede ser poesía, buena poesía, o metafísica en el mal sentido de la palabra metafísica. El positivismo extremo llegó a digamos, a ese nivel de excentricidad. Probablemente Arendt esté pensando eso. Dice, la razón, sigue Arendt, por la que puede ser prudente desconfiar del juicio político de los científicos, cuascientíficos, no es fundamentalmente su carácter, que no se negaran a desarrollar armas atómicas o su ingenuidad, que no entendieran que una vez desarrolladas dichas armas serían los últimos en ser consultados sobre su empleo, sino concretamente el hecho de que se mueve en un mundo donde el discurso ha perdido su poder y cualquier cosa que el hombre haga, sepa o experimente solo tiene sentido en el grado en que puede expresarlo. Tal vez haya verdades más allá del discurso y tal vez sean de gran importancia para el hombre en singular, es decir, para el hombre en cuanto no sea un ser político, pero los hombres en plural, o sea, los que viven, se mueven y actúan en este mundo, y las mujeres, solo experimentan el significado debido a que se hablan y se sienten unos a otros a sí mismos, así dice. Claro, Arendt le daba mucha importancia a lo que llamaba la acción, esta condición humana de emanciparse de la labor y del trabajo y construir un ámbito público en el que aparecemos y discutimos, dialogamos, estamos entre nosotros. Bueno, creo que cuando Arendt afirma que el discurso ha perdido su poder, no se refiere al discurso de los políticos, que hoy, dicho sea de paso, ha demostrado su enorme poder de persuasión sobre las masas, sino al discurso entendido como una praxis construida con argumentos racionales que se intercambian y se corrigen mutuamente, como la posibilidad de actuar de manera concertada en una esfera pública en la que prevalece el juicio y la racionalidad comunicativa, la posibilidad de juzgar la realidad y determinar, por ejemplo, la diferencia entre el bien y el mal. Otro tema clave que también Arendt menciona en la condición humana es la automatización, dice, la cual implica que nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo. Lo está prediciendo los 57, es decir, sin la única actividad que les queda. Dice, está claro que nada podría ser peor. Y bueno, hoy la automatización es una especie de bien fantasmal que esconde muchos males si no la sabemos, digamos, gestionar adecuadamente, porque hasta los choferes están amenazados de quedarse sin trabajo y los profesores, perdón, pero también, a menos que hagamos algo al respecto, ¿no? Bueno, a menos que hagamos algo al respecto. Pero Arendt termina esta serie de advertencias al referirse a algo muy importante, la falta de meditación, como un corolario terrible de su diagnóstico de la época. Y dice, la falta de meditación,
la imprudencia o desesperada confusión o complaciente repetición de verdades, entre comillas, que se han convertido en triviales y vacías, me parece una de las sobresalientes características de nuestro tiempo. Por lo tanto, lo que propongo es muy sencillo, nada más que pensar en lo que hacemos. Termina la cita. Son sus palabras casi finales, todas estas, del prólogo a su célebre libro llamado La condición humana, que dicho sea de paso está dedicado a reflexionar sobre los aspectos fundamentales de la vida activa, labor, que se refiere a los procesos biológicos, no en balde la palabra trabajo de parto, curiosamente, se dice, el parto implica trabajo de parto, qué interesante, ¿no? El trabajo económico, la creación de objetos que hacen un mundo material de cosas, y acción, que es este nivel, decía yo hace rato, de interacción humana, comunicativa, en el espacio de la polis. Pero ese libro, curiosamente, no está orientado a esclarecer el significado de pensar y lo que hacemos cuando pensamos. Ese tema fue objeto de su último libro que dejó inconcluso, murió cuando lo estaba casi por terminar, llamado La vida del espíritu. Aquí me voy a detener un poquito porque en ese libro, que es un libro, digamos, extraordinario, importantísimo, Arendt nos ofrece líneas que vienen a cuento aquí en esta conversación sobre la transdisciplina. Bueno, debo decir que, bueno, voy a citar. La cuestión que se imponía era la siguiente, dice Arendt. La actividad de pensar en sí misma, el hábito de examinar y de reflexionar acerca de todo lo que acontezca o llame la atención al margen de su contenido específico, de sus resultados. Pensar en sí misma, la actividad de pensar en sí misma, el hábito de examinar y de reflexionar acerca de todo lo que acontezca o llame la atención al margen de su contenido específico, de sus resultados, puede ser una actividad de tal naturaleza que se encuentra entre las condiciones que llevan a los seres humanos a evitar el mal. Lo que pasa es que Arendt tuvo una experiencia seguramente traumática, porque ella a su vez había sido perseguida por su condición de judía y tuvo que salir exiliada de Alemania, primero hacia París. Tuvo la suerte, ella y su mamá, de que un oficial nazi la dejó ir, les perdonó la vida, tuvo compasión. Pero después, en los años 60, principios, tuvo oportunidad de acudir a unos juicios, el juicio a un oficial nazi, Adolf Eichmann, encargado de los principales encargados del exterminio. Y había constatado que Adolf Eichmann, a cargo de muchos exterminios de judíos en campos de concentración, era un sujeto común y corriente. Es famosa la tesis de Arendt al respecto de la banalidad y del mal. O sea, a la gente le da lo mismo hacer el mal. Bueno, en general, pues, bueno, a ciertas personas, habría que cualificar esa afirmación que acabo de hacer. Pero lo que le llama la atención a ella es que después de observar al oficial Eichmann, se dio cuenta que era un sujeto común y corriente, un hombre, digamos, decente, padre de familia y obediente a las órdenes de sus superiores. Y entonces lo que ella se pregunta es, acerca de su incapacidad, quiere entender la incapacidad de Eichmann de reaccionar frente al mal que ocurría ante sus ojos y de cuya realización él formaba parte. ¿Por qué no fue capaz Eichmann de renunciar, huir, denunciar lo que pasaba, como mucha gente? Algunas personas sí lo hicieron. Hace poco una película que se llamó Zona de Interés, no sé si la vieron, es acerca de una familia nazi que vive a un lado de Auschwitz, del campo de concentración, me parece que es Auschwitz, sí. Y es un oficial alemán relativamente joven, con su esposa muy linda, y una familia muy bella.
Y ellos viven ahí cómodamente en una casa grande, con una huerta muy hermosa, en donde cultivan flores, en fin. Y se trata de eso, de cómo, bueno, pero desde el jardín se podía ver el humo de los chacuacos del campo de concentración. Y bueno, al esposo lo quieren cambiar por situaciones allí burocráticas, y ella dice, oye, pero le reclama, pues ve a Berlín a ver si puedes evitar que nos cambien. Logramos tener una casa y bueno, ellos viven en la casa anexa al campo de concentración, que no les pertenece, digamos, pero están allí cómodamente. Entonces, evidentemente, uno no podría descalificar a esas personas diciendo que son malvadas, ¿no? Ese es el argumento de Arendt. O sea, los políticos suelen ser buenas personas, ¿no? O quienes toman decisiones, digamos, y simpáticas y decentes, ¿no? Bueno, en general, pero pueden hacer o permitir que ocurran cosas terribles. Entonces, el mal, digamos, es banal en ese sentido, no que no sea, digamos, condenable, no, que se presenta como algo banal. Entonces, eso es lo que le preocupa a ella. Entonces, por eso ella dice, pues voy a investigar si pensar tiene algo que ver o nos ayuda a no suspender el juicio de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por eso ella hace esta exploración del significado de pensar. Ella, bueno, apuesta a la posibilidad de que pensar sirve de algo, o por lo menos queda claro que quien deja pasar y se vuelve indiferente ante la ocurrencia de terribles males como esos, seguramente lo hace porque no piensa en las consecuencias. Pero ahí está para su interés si lo quieren conseguir el libro y leerlo. Otro aspecto que yo quisiera resaltar aquí es la distinción entre verdad y significado. El segundo término, creo yo, es el que vale más la pena resaltar aquí por lo que significa. Siguiendo a Arendt, entiendo la idea de significado como una especie de, o de capacidad de comprender el significado como una especie de sexto sentido que nos lleva a evaluar el sentido profundo, valga la redundancia, de lo que percibimos. Una suerte de integración de la proporción una integración de la información que nos proporcionan los sentidos comunes. Entonces, cuando nosotros queremos conocer algo a profundidad, no nos debemos limitar a, digamos, a explorar sus dimensiones perceptibles con nuestros sentidos, sino que debemos de integrar en un nivel de reflexión más complejo lo que significa aquello que estamos investigando, ¿no? Si no, lo otro sería caer en un empirismo burdo, y que tiene que ver con la transdisciplina, en un simple acopio de información, pero inconexa. Pero consideremos ahora este otro párrafo de Arendt. Pensar en su sentido no cognitivo y especializado, concebido como una necesidad natural de la vida humana, como la actualización de la diferencia dada a la conciencia, no es una prerrogativa de unos pocos, sino una facultad siempre presente en todo el mundo. Por lo mismo, la incapacidad de pensar no es la prerrogativa de los que carecen de potencia cerebral, entre comillas prerrogativa, sino una posibilidad siempre presente para todos, incluidos los científicos, investigadores y otros especialistas en actividades mentales, dice. Cualquiera puede ser conducido a eludir esta relación consigo mismo, cuyo ejercicio e importancia descubrió Sócrates, porque Sócrates se decía a sí mismo que era un mosquito, un tábano, decía, que tiene la función de dar lata. O sea, el mosquito te está molestando, pero es tu conciencia, es el otro yo que eres tú mismo que te está diciendo, oye, lo que hiciste ayer no estuvo bien. Y eso dice Arendt en este libro también, hace una reconstrucción del pensamiento socrático. Dice, pero bueno, cualquiera puede ser conducido a eludir esta relación consigo mismo.
hasta los científicos, con todo el respeto dicho, aquí en esta alma mater. El pensamiento acompaña a la vida y es en sí mismo la quinta esencia desmaterializada del estar vivo, y puesto que la vida es un proceso, su quinta esencia solo puede residir en el proceso del pensamiento real y no en algún resultado tangible o en un pensamiento concreto, dice. Una vida sin pensamiento es posible, pero no logra desarrollar su esencia. No solo, gracias, carece de sentido, sino que además no es plenamente viva. Los hombres que no piensan son como los sonámbulos. Termina la cita, página 213 y 14. Bueno, es que nos interpela mucho porque nuestro lema dice piensa y trabaja, ¿no? Entonces, bueno, si dejamos de pensar, seremos como sonámbulos. Bueno, ese era el apartado de Hannah Arendt, yo creo que nos deja muchas inquietudes. Debo aclarar que yo no soy experto en el problema del agua, mi formación, pues ya lo dijeron, es en sociología, pero la formación en sociología y en teoría social entrañan una cierta capacitación en asuntos metodológicos y epistemológicos, o al menos en teoría debería ser así. Más concretamente el sociólogo, pero no solo el sociólogo, por supuesto, y menos podría yo hacer una afirmación de esta naturaleza en un seminario sobre transdisciplina, ¿no? Debería ser capaz de comprender las interrelaciones, las articulaciones de las realidades sociales, como alguna vez lo escribiera el antropólogo social británico Radcliffe Brown, y lo cito: a mediados del siglo XVIII, Montesquieu, el barón de Montesquieu, estableció los fundamentos de la sociología comparativa, formuló y utilizó un concepto al que se ha aludido y se alude utilizando el término sistema social. Su teoría, que constituía lo que Comte llamó más tarde la primera ley de estática social, era que en una forma particular de vida social existen relaciones de interconexión e interdependencia, o lo que Comte llamaba relaciones de solidaridad entre los diversos rasgos. Por consiguiente, hasta aquí la cita, Montesquieu postuló la existencia de influencias, por ejemplo, entre el tamaño de la población y las características del régimen político, o entre el clima y las costumbres de los habitantes. De esta manera, los sociólogos herederos de su legado, de Montesquieu y de Comte, han mantenido esta manera de pensar a lo largo de más de 2 siglos. No son, por supuesto, los únicos esgrimidos por el pensamiento sociológico clásico, estos planteamientos. En 1857, en su famosa, Introducción General a la Crítica de la Economía Política, dedicada a esclarecer problemas del método en la investigación social, el admirado Karl Marx reconoce que a la hora de indagar un asunto, digamos, la situación económica de un país, debemos intentar captar, comillas, una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. De esa manera podremos acceder al conocimiento de una realidad concreta, subrayado, en el sentido de que en ella se sintetizan múltiples determinaciones y se hace evidente la unidad de lo diverso. Ya podemos pensar que el agua sintetiza muchas determinaciones. El hecho que él abra uno la llave y sale toda sucia, con quién sabe qué componentes, no es algo gratuito que se puede explicar nada más hablándole al fontanero, ¿no? A que revise nuestras tuberías. Es algo que sintetiza muchas determinaciones políticas, económicas, ecológicas. Naturalmente, si no logramos llegar a este punto en el que conocemos aquello que expresa una síntesis de múltiples determinaciones y relaciones, solo accederemos, dice, parafraseando a Marx, solo accederemos a representaciones caóticas de conjuntos de hechos que en su desconexión y aislamiento no pueden ser entendidos más que como abstracciones sin sentido. Entonces ese es un texto muy famoso que seguramente lo conoce muy bien Mara, que es economista y fue marxista, bueno, ya a lo mejor todavía sigue siendo. Ya salió
Ya nos mandó su video. Bueno, pero analíticamente es poderoso el marxismo, tiene aspectos muy poderosos. Entonces, Marx criticaba a los economistas que estudiaban la población, los sectores económicos, pero no intentaban comprender la relación entre la población y las clases sociales, o las clases sociales y el trabajo asalariado, es decir, como captar, digamos, elementos analíticos clave que ayudan a entender la estructuración de esa sociedad, ¿no? Desde el punto de vista del modo de producción. Por ejemplo, bueno, ya no lo voy a repetir. A su vez, el capital no puede comprenderse si no estudiamos el valor, el dinero, los precios y otros conceptos o categorías de análisis que dan cuenta de las determinaciones que subyacen a su existencia, el capital como principio de organización social de primer orden. Y Marx tenía un pensamiento hasta cierto punto demasiado estructuralista, porque decía el capital es la potencia económica de la sociedad burguesa que lo domina todo, debe constituir el punto de partida y el punto de llegada, o demasiado quizá, extremadamente sistémico, pero bueno. Varias décadas más tarde, en 1904, Max Weber nos daba su propia versión del asunto. Su concepción del método es en ciertos aspectos similar, pero también distinta a la de Montesquieu, Comte y Marx. Es similar porque también enfatiza la necesidad de dar cuenta de las conexiones existentes entre los hechos de la realidad. Weber reconoce que los hechos económicos en sí, por ejemplo, la producción de un determinado sector de la economía, reciben la influencia o están condicionados por hechos religiosos, políticos, culturales o de cualquier otra índole, los cuales, a pesar de que como tales no son económicos, se convierten en hechos económicamente pertinentes. Por ejemplo, sí, frente a la afirmación de que el principio y el fin es el capital, probablemente Weber diría, pues sí, pero el capital también está influido por la religiosidad, por la política, en fin, ¿no? Que se convierten en hechos económicamente pertinentes. La cultura tiene que ver, digamos, la cultura es un hecho pertinente para el agua y nuestros hábitos al respecto. A su vez, los hechos económicos pueden provocar consecuencias pertinentes para el comportamiento de otras dimensiones de la vida social, como la cultura, la política, el Estado, de manera que estos últimos pasan a ser hechos económicamente condicionados. Mediante estos planteamientos, Weber reconoce el carácter multidimensional de la realidad social y la múltiple interconexión causal de los elementos que la constituyen. Sin embargo, Weber difiere de los autores arriba mencionados en que, desde su perspectiva de Weber, no habría una determinación causal fundamental en última instancia o unidireccional que opere sobre todas las demás en una dirección única, insisto. No es el sistema social el que por necesidad funcional gobierna los demás hechos sociales como un todo que se impone siempre a las partes que lo constituyen, como diría el alumno de Comte, Emile Durkheim. Tampoco el capital es el ámbito de realidad que forzosamente subordina en torno suyo, predominante en todo momento al amplio conjunto de hechos sociales, políticos, económicos y culturales. Claro, esto puede llevar a discusiones, naturalmente, ¿no? Porque claro que hay coyunturas históricas en las que el capital se impone. Probablemente hoy estemos viviendo una coyuntura histórica en la que la política, la democracia de masas, el movimiento social detrás del gobierno le pueda poner límites al capital, probablemente. Es una cuestión histórica. ¿Cómo? Pareciera que el capital va de retirada, pareciera, quién sabe. Weber no negaría que en efecto en la realidad se pueden presentar situaciones como estas. Simplemente afirmaría que no hay a priori y en todo momento, o sea, digo yo, de manera transhistórica, un primado funcional o estructural de un ámbito de realidad sobre los otros. Las influencias, correlaciones o conexiones corren en varias direcciones. Para decirlo en términos funcionalistas,
a la Montesquieu o Comte, el sistema también está determinado por sus componentes particulares y no solo estos por aquel. Pues sí, y para expresarlo con la jerga marxista, la superestructura cultural no todo el tiempo está determinada por la infraestructura económico-social, sino que también puede influir sobre esta. Es que resulta que los postulados, digamos, que pretenden ser empíricos sobre la realidad, de pronto tienen consecuencias. Si uno postula que la economía determina todo, o que el hombre es un ser malo por naturaleza, por decir, o es antisocial por naturaleza, o antipolítico, pues eso tiene consecuencias a la hora en que nosotros entendemos la realidad. Si postulamos que la sociedad está inherentemente polarizada, eso tiene consecuencias. Entonces, sí, hay que ser cuidadosos con lo que se expresa. Ustedes ya lo aplicarán al tema del agua, ¿no? Bueno, otro aspecto, Weber añadiría, que también es importante, en mi opinión, Weber añadiría también o incorporaría el elemento histórico como un componente clave de los objetos de conocimiento de la ciencia social. Los hechos sociales son siempre hechos históricos, en el sentido de que se presentan como parte de constelaciones de hechos únicas e irrepetibles. Los hechos históricos son, por lo tanto, individuales, o mejor dicho, en su jerga, son individuos históricos, es decir, constelaciones históricas singulares. El reconocimiento de que la realidad social es histórica y que se nos presenta mediante coyunturas siempre diversas y cambiantes, implica admitir que la teoría tiene limitaciones muy claras. No podemos construir una teoría general de la sociedad o una teoría del todo social, porque la realidad se despliega siempre de manera histórica, a través de constelaciones cambiantes, de manera concreta, y a través de constelaciones que son singulares. No, podríamos tener una teoría general de las revoluciones, pero la Revolución Francesa no es la misma que la cubana o que la mexicana. En la Revolución Francesa no estuvo Francisco I. Madero, por decir algo, ¿no? Entonces, cada circunstancia es particular. ¿Cómo podríamos pensar en una teoría general? Digamos que dé cuenta de la totalidad. Eso tiene implicaciones para el agua también. Esto es más evidente aún si reparamos en el hecho de que las coyunturas históricas están dotadas de significación cultural y simbólica, la cual responde precisamente a su unicidad y singularidad. Si queremos entender la significación cultural de una constelación histórica, debemos ser capaces de preguntarnos por el sentido que tiene también para los actores involucrados, lo cual implica explicitar los puntos de vista, los valores y los presupuestos teóricos desde los cuales hacemos estas preguntas. Los hechos históricos, los acontecimientos del pasado son cambiantes porque conforme avanza el tiempo los percibimos de manera diferente, porque cambia, nuestro punto de vista, nuestros modelos de percepción de la realidad y los valores desde los cuales indagamos y preguntamos cosas. La consecuencia de esto es que, para decirlo de alguna manera, la teoría está condenada a ir siempre corriendo detrás de la realidad, la cual es un batiburrillo, una mezcla desordenada de hechos y relaciones de causalidad emergentes, y proyecta un haz de significaciones culturales cambiantes. Por lo tanto, las constelaciones históricas, o eso que llama individuos históricos, por decir, el populismo sería un individuo histórico, una constelación de hechos que ocurren en una coyuntura, que comparte elementos, digamos, con otros que se presentan en otras coyunturas, pero que tiene particularidades. La aparición constante de estas constelaciones históricas, de estas individualidades históricas, implica que necesitamos siempre una teoría para cada fenómeno, porque cada fenómeno tiene especificidades, particularidades, que no pueden ser capturadas bajo una teoría general y mucho menos bajo la perspectiva de una disciplina única. Pero además, los fenómenos de la realidad, en su infinita interconexión y complejidad,
deben ser ordenados conceptualmente de cierta manera para poder ser explicados y comprendidos significativamente, pero parcialmente necesariamente. Y voy a citar a Max Weber, dice, no las conexiones de hecho entre cosas, entre comillas, hecho y cosas, sino las conexiones conceptuales entre problemas están en la base de la labor de las diversas ciencias. Una nueva ciencia surge cuando se abordan nuevos problemas con métodos nuevos y por esa vía se descubren verdades que inauguran nuevos puntos de vista significativos. Bueno, lo voy a repetir. Dice, no las conexiones de hecho entre cosas, sino las conexiones conceptuales entre problemas están en la base de la labor de las diversas ciencias. O sea que hay un reconocimiento al carácter constructivo o constructivista del conocimiento. Conocemos lo que podemos concebir, conceptualizar, categorizar. Miramos solo aquello para lo cual, digamos, tenemos ciertos marcos analíticos de percepción. Y las conexiones entre las cosas son las que somos capaces de establecer nosotros a partir de nuestros enfoques. Una percepción del agua como un problema eminentemente técnico, pues llevaría a concebir pues que la solución tiene que ver con hacer presas muy fuertes, con hormigón suficiente, bien calculado, pero dejaría de lado otras conexiones del problema del agua, ¿no? Pues porque entonces en lo que está, digamos, en donde hay una insuficiencia es en nuestros marcos de comprensión. Una nueva ciencia surge cuando se abordan nuevos problemas con métodos nuevos y por esa vía se descubren verdades que inauguran nuevos puntos de vista significativos. Bueno, hasta ahí la cita. ¿Qué significa todo esto? Pues que el tratamiento de problemas como los relacionados con el agua debe hacerse desde perspectivas capaces de comprender las complejas interrelaciones que los determinan. El agua, su problemática, su fenomenología, sus dinámicas, sus conflictos, evidentemente tiene que ver con muchos factores múltiples y los fenómenos asociados con su gestión irradian hacia el amplio conjunto de la sociedad y todos o muchos de sus ámbitos. Por eso, a la hora de investigarse, resulta conveniente abordarlo, el problema del agua, desde varias perspectivas, modelos analíticos o incluso disciplinas, naturalmente. Y no solo eso, sino que es necesario para cada caso hacer un esfuerzo de comprensión específico y un proceso de articulación particular que capte las singularidades de la constelación histórica de elementos de que se trate. O sea, que en realidad, siguiendo esta tesis de que la realidad histórica, la realidad social, es siempre histórica, es siempre coyuntural, lo cual no implica que no se relacione con procesos de largo alcance que vienen del pasado, ¿no? Pero digamos, si reconocemos que todo es histórico, es como cuando los médicos le dicen a uno, no, es que mira, no hay enfermedades, hay enfermos. O sea, la enfermedad es un tipo conceptual, es una construcción tipológica que el médico tiene por su entrenamiento teórico y práctico, su experiencia. Pero la enfermedad se presenta de manera particular. No a todo mundo le da fiebre cuando tiene dengue, ¿no? Por decir. En fin, no sé si haya médicos aquí, pero… Entonces, es particular el caso. Bueno, entonces, pues si no, no tendría chiste ser médico o investigador, porque entonces ya todo estaría escrito de antemano, y sabríamos qué va a pasar, no habría historia, habría una repetición de lo mismo. Entonces habría nada más como una tabla periódica de elementos o un conjunto de axiomas matemáticos de los cuales se derivaría todo el porvenir. Pero no sucede así, la realidad es un despliegue constante. Entonces, las disciplinas yo creo que son marcos generales en un ámbito remitidos a un ámbito de realidad específico que no nos pueden decir, digamos, cómo se presentan las situaciones concretas. Pues para eso hay que echar mano de muchas cosas, de otras disciplinas, de otros enfoques, o construir enfoques particulares. Y entonces eso es en esencia lo que yo les quería transmitir.
digamos entonces que todo está en juego para poder entender problemáticas que son complejas porque se presentan siempre de manera distinta. O sea, naturalmente hay coordenadas, ¿no? Hay elementos estructurales, están los intereses del capital, para seguir hablando en la jerga marxista, pero también están los intereses políticos, o están los intereses ideales, digamos, o las formas de vida tradicionales al respecto de ciertas comunidades. Pensemos en la problemática de Palmarejo, ¿no? De Temacapulín, etcétera. Bueno, pues está, pues si hubiera habido antropólogos allí a la hora de diseñar esa política, pues a lo mejor no se hubieran planteado la barbaridad de desaparecer un pueblo, ¿no? Desde un decir, ¿no? ¿Verdad? Pero pues sí. Entonces, todo está en juego, nuestra imaginación, nuestra empatía, nuestra capacidad de juicio, de pensar, la sensibilidad que pongamos para comprender lo que nos ofrecen las disciplinas especializadas, con sus conceptos, con sus marcos de entendimiento. La especialización disciplinar o subdisciplinaria, claro, es una realidad necesaria e inevitable. No podríamos hablar de interdisciplina o transdisciplina o de construcción de marcos de entendimiento que integren disciplinas distintas en torno a procesos determinados, dotados de una cierta particularidad, si no existiesen disciplinas. Entonces, bueno, pues muy interesante para pensar en ITRANS, ¿no? Y todo lo que conlleva. Quiero por último citar a Mario Edgar López, quien en su texto llamado La gestión compleja del agua, lo voy a citar un poquito, dice lo siguiente. Dice, la visión que tenemos sobre el agua requiere ser renovada, en principio porque la forma en que concebimos nuestra relación con ella define mucho de la manera en que la tratamos. El pensamiento, curioso que diga eso, el pensamiento en torno al agua determina en gran medida el tipo de acción o de acciones que emprendemos para garantizarnos su acceso, uso, consumo y distribución. Pero no es lo mismo ejecutar un modelo de gestión basado en una visión donde el agua es simplemente un reservorio de líquido, un banco de recursos naturales, entre comillas, el cual básicamente, entre comillas, está ahí para ser extraído, explotado y repartido, y del que nos encontramos ajenos e independientes, ¿no? Sin lazos fuertes que nos unan, dice. A concebir al agua como un entramado complejo, como un proceso en el que estamos inmersos y del que somos codependientes, un proceso el cual es tan poderoso que contiene la capacidad de modificar y determinar todas las formas que adopta la vida planetaria, incluyendo por supuesto la vida de las sociedades humanas en una interdependencia indisoluble que nos obliga a adaptar nuestras necesidades organizativas a lo que establecen los ritmos propios de un ciclo. La visión que nos damos sobre el agua es pues determinante. Y habla de la idea de complejidad. Dice, la necesidad de agregar complejidad que nos dirija a una nueva visión sobre el agua tiene su contexto. 2 puntos. Lo que le faltó y le falta al mundo moderno occidental es recuperar el entramado, porque complejidad es, complexus es como tejido, un tejido, ¿no? que involucran muchos elementos. Bueno, ustedes son especialistas, y no los voy a digamos, aburrir hablándoles, remitiéndolos a un texto que quizás seguramente conocen. Entonces, para terminar, mi conclusión sería, hay una dimensión política naturalmente implicada en todo esto, un aspecto relacionado con la capacidad de convivir, cohabitar y conversar, pensar juntos, y también discutir y dialogar, llegar a acuerdos, colocarnos en la posición racional de aceptar errores y corregir la propia manera de pensar, exponer consecuencias de la acción, evaluar los costos de perseguir una determinada línea de conducta, poner entre paréntesis las diferencias de poder, diría yo, y de prestigio académico, ¿no?
y darle una oportunidad a los argumentos, a todas las personas involucradas en los ciclos del agua, en sus procesos, en sus interconexiones para que expresen sus puntos de vista. O sea, que digamos, creo yo, en términos quizá más coloquiales y sencillos, la idea de la transdisciplina o la articulación de puntos de vista derivados de diferentes enfoques, especialidades, para explicar realidades complejas y complicadas, tiene una dimensión muy, digamos, muy terrenal, muy mundana, que es la capacidad de platicar, ¿no? O sea, y de no imponer visiones, ni perspectivas, ni intereses, digamos, que yo creo que eso está a nuestro alcance, porque los investigadores, pues no somos poderosos, ¿no? Es decir, digamos, aquí hablamos del capital y el Estado, los grandes movimientos políticos que construidos a partir de mayorías fuertes. Pues nosotros no creo que nadie de aquí tenga esa capacidad, pero tenemos el acceso al conocimiento y la disposición de decir la verdad, de conocer lo que significan las cosas, como siguiendo a Arendt, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos ejercer esa capacidad. Y esa es la base para que esta palabra elegante, rimbombante como la transdisciplina, se traduzca en la producción de visiones distintas, ¿no? Que interpelen al poder en sus múltiples expresiones. El agua y lo que ocurre en torno a ella exhibe lo que somos como sistema político, como Estado de Derecho, como democracia y como sociedad. Apostemos una nueva forma de pensar que interprete los procesos del agua y en torno al agua de manera compleja, comprendiendo lo que significa todo ello. La ciencia racional, el pensamiento complejo, el diálogo entre perspectivas y disciplinas juegan un papel en todo ello. Pongamos nuestra parte en la Universidad de Guadalajara. Es una oportunidad, una obligación para ser mejores. Muchas gracias. Gracias. Experiencia que nos ha brindado el doctor Héctor Raúl Solís. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, alguna inquietud que plantear en este momento, los invitaríamos a que lo hicieran. 2, 3, cuando mucho, para que nos den los tiempos. Allá atrás. Hola, muy buenos días a todos. Yo no soy socióloga, soy social, por si me quieren invitar a algún evento. Muchísimas gracias por esta plática. A mí me gustaría, más que una pregunta, como una aportación, una perspectiva que tenemos nosotros, ¿no? Cuando hablamos del agua, esta molécula tan sencilla, inclusive la disposición entre los enlaces para poder establecer relaciones intermoleculares y generar todas las biomoléculas, la vida, etcétera, algo tan simple puede ser tan mágico. Yo creo que aquí tenemos en consideración lo de si somos malos o no. A mí me preguntan mucho por qué te preocupas. Bueno, si ves la tranquilidad en un océano, una laguna, un cuerpo acuífero, y ves que una persona está contaminando y nos quedamos callados, pues somos parte como el oficial, ¿no? O sea, ¿somos malos o no somos malos? Porque finalmente nos va a afectar. Estamos en una sociedad, estos valores en la sociedad nos van a distinguir si vamos a preservar este recurso, ¿no? Y creo que todo lo hemos sufrido en cuestiones de que te cortan el agua, aunque sea en la colonia 1 o 2 días, ¿cómo le estamos sufriendo? Porque es necesario para nosotros. Entonces, me gusta la palabra transdisciplinario, o como dijeron ahorita hace ratito, multidisciplinario, porque no solamente son investigadores, es todos como sociedad, ¿cómo podemos aportar? Inclusive desde pequeños los niños cuidando de que cierra el agua, ¿no? Hablábamos mucho de estos comerciales que daban de que ciérrale, ciérrale. Y creo que lo hemos perdido en cuestiones que nos hacemos ajenos a los problemas, porque nos hacemos egoístas, nuestros propios problemas, ¿no? Tratamos de no escuchar noticias, de no meternos porque ya nos genera más estrés del que ya tenemos, pero finalmente somos parte de una sociedad y pues este tipo de encuentros nos ayuda a consolidar ese conocimiento.
Muchas gracias. Gracias. Pues sí. ¿Alguna otra participación? Pues yo Pues- nomás quisiera referirme a lo que dijo la compañera. Adelante, Así breve. doctor, No, por favor. me gustó mucho lo que dijo. Pues sí, el asunto es propiciar que las personas, voy a usar esta expresión, comunes y corrientes, pues las personas, la gente, pues es lo que quiero decir, que no son universitarios, pues que viven su vida normal, pues entiendan que el agua tiene que ver con la política, con la economía, con la cultura, y no seamos como Eichmann, ¿no? Ese oficial, no pasa nada, ¿no? O sea, es decir, si estoy tirando el agua aquí, no importa, o en fin, es decir, ¿cómo? O sea, yo creo que la universidad tendría que ser más vigilante y más consciente de la necesidad de hacer que el conocimiento que produce llegue al ser humano común, ¿verdad? Para que la gente tenga más herramientas y tenga una cultura política, cívica más desarrollada, ¿no? Pero bueno, sí, muchas gracias. Pues yo quisiera agradecer al doctor Héctor Raúl Solís Gadea que haya venido con nosotros. Es un verdadero honor escucharte, Héctor Raúl. Yo insisto, y yo creo que ahora lo comparten todos, que la profundidad de tu pensamiento, de tu manera de abordar desde una perspectiva sociológica, para mí filosófica en buen sentido, pues nos va a ayudar a pensar de otra manera a lo largo de estos 2 días en el trabajo que vayamos a hacer, porque yo creo que fueron de los aspectos que más destacaste, el pensar y el pensar en pensar, ¿no? Pues muchísimas gracias, esperamos que no sea la última vez que nos visitas, nos encanta tenerte aquí y bueno, a todos ustedes muchas gracias. Pasaríamos a entregarle un sencillísimo reconocimiento al doctor por su participación.